Nosotros vamos a considerar un tema que trata sobre la vida espiritual. Creo que es oportuno que este tema lo tengamos en cuenta ahora que estamos, bueno, los que no estáis de vacaciones ya, pues porque estáis a punto de estar de vacaciones, pues vamos a tener una lectura en Mateo, en el capítulo 13. La parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 3 desde el 3 hasta el 9. Vamos a dar lectura. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, este texto, si Dios quiere, lo vamos a tratar durante la exposición que estamos teniendo de Mateo. Pero yo no voy a predicar este texto, voy a predicar solo una parte muy pequeña del texto, que es la última parte del versículo 6, que dice, y porque no tenía raíz, se secó. Eso es en concreto lo que voy a comentar, la raíz. Mirad, yo de algunas cosas sé algo, pero de botánica y de jardinería sé muy poco. Pero algunas cosas me acuerdo. No sé si os acordáis cuando ibas a la escuela y estudiabais la planta, ¿os acordáis? Y te decían, la planta se divide en 3 partes, raíz, tallo y hojas, más o menos. Yo supongo que a nivel científico esto ya se puede matizar mucho, pero bueno, te decían ese tipo de cosas cuando te ibas a la escuelita de pequeño, ¿no? Y yo quiero hablaros, pues, de la raíz, de la parte de la planta que no se ve, pero que es muy importante. Me acuerdo cuando iba a la escuela y te decían, ¿cómo es la raíz? Y te decían, la raíz es fibrosa y tiene filamentos. Más o menos, sí. Estas cosas tú las repetías de carrerilla, ¿no? Lo de es fibrosa, a mí se me ha quedado, es fibrosa. Yo pensaba, comer raíces tiene que ser tremendo, ¿no? Bueno, pues quiero hablar de la raíz. La raíz es una parte importante de la planta, pero no se ve. ¿Por qué? Pues porque está metida debajo de tierra. Tú puedes ir andando por el campo y tú no sabes lo que hay ahí abajo. Bueno, a veces lo sabes cuando eres niño y haces danzadas y tiras de una planta y de pronto empieza a salir ahí tierra y raíces y dices, madre mía, lo que hay ahí. Bueno, y a veces puedes tirar de la planta y sacar ahí unas raíces enormes, pero muchas veces no puedes. Muchas veces hay raíces que llegan tan profundo como ocurre en algunos árboles, que llegan las raíces de la finca de un vecino y se meten en la del anterior, el del que está al lado, y le rompe las cañerías. Y cualquiera es el guapo que arranca esas raíces, porque algunas raíces son profundas y son extensas y son muy fuertes. Le dan a la planta estabilidad. Yo quiero que penséis en hombres y mujeres de Dios que conocéis. Yo se me ocurren muchos ejemplos. Pero hombres y mujeres de Dios que conocéis. Yo creo que todos tenemos alguna referencia de alguien al que admiramos, un hombre o una mujer, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios, que lo vemos los domingos en la iglesia, lo vemos sirviendo, lo vemos consolando, lo vemos prestando ayuda, lo vemos siempre con buena cara, con buena disposición, siempre deseoso de ayudar a otros, y seguramente también nos ha ayudado mucho a nosotros mismos. Bueno, pues si tú piensas en ese hombre y esa mujer, tú lo único que ves de esa persona el domingo o en otras reuniones o otras veces que te encuentres, lo único que ves es el tallo y las hojas. Es la parte que se ve. Pero hay una parte de ese hombre o de esa mujer de Dios que no se ve, que es la raíz. La raíz, si me permitís usar este símil, hasta donde puede dar de sí la parábola, es la parte que nos pone en contacto con Dios. La vida espiritual.
La vida espiritual no la vemos. Cuando Jesús nos da instrucciones en el Sermón del Monte de cómo debemos vivir la vida espiritual, nos dice, y te vas a tu aposento, te vas a tu habitación y cierras la puerta y ahí en lo secreto le hablas a tu Padre que está en lo oculto. Entonces, hay una parte de la vida del cristiano y de la cristiana que no se ve. Pero mira tú qué casualidad que esa parte de la vida de ese hombre y esa mujer es la parte más importante, porque es su vida espiritual. El cristianismo no es solo una pantomima o simplemente un asunto de ser muy simpático y de tener buenas relaciones públicas. No, porque el motor de esa vida espiritual y la fuerza de esa vida espiritual es una parte que no vemos, pero es la parte más rica de ese cristiano, donde ese cristiano abre la palabra de Dios, descubre los tesoros de Dios y pasa horas en comunión con su Padre Celestial. Y las experiencias y las conversaciones sagradas que él tiene y la comunión que él tiene con su Dios, eso es lo más rico y lo más importante. Bueno, pues si me permitís que tome esa analogía, vamos a hablar de esa parte de la vida del cristiano que es la vida espiritual. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mirad, esto es muy interesante porque la vida espiritual dice que está escondida. ¿Por qué dice que la palabra de Dios que está escondida? Bueno, cuando hay algo escondido es porque hay que buscarlo, ¿verdad? A ti, yo no sé, a veces los Reyes Magos nos hacían de chicos las cosas esas de escondernos los regalos, que a mí, bueno, no hay ningún niño aquí, ¿verdad? A mis padres les haría mucha gracia, pero a mí me hacía un poco me fastidiaba. Me iba a decir la Pascua, pero no quiero ser irreverente. pero nos fastidiaba un poco, ¿no? Porque tenías que esconder los regalos y yo vivía en una casa grande, que no vivía en un apartamento como el que vivo ahora. Era complicado encontrar los regalos. Y buscar algo implica cierto esfuerzo, ¿verdad? No es como los hombres, cuando los hombres le decimos a nuestras mujeres, oye, ¿dónde está el cuchillo de cortar las pizzas? Y te dice tu mujer, bueno, seguramente no os pase a muchos de vosotros, a mí sí me pasa. Lo tienes ahí delante. Y muchas mujeres nos dicen, es que si tú no lo tienes a la mano, ¿qué pasa? Si no te salta a la cara, no lo encuentras. Y a veces los hombres no buscamos con la intensidad con la que deberíamos buscar las cosas. Es que coger el cajón y empezar aquí, y aquí están los cubiertos de no sé qué, aquí está no sé cuánto, y ahí, mira, al fondo meter la mano, y ahí estaba la cuchara de lado o el utensilio este de cortar pizza. Buscar requiere cierto esfuerzo. Y dice la Escritura, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que proponernos en el corazón buscar las cosas de Dios. A veces tenemos una idea bastante extraña sobre las cosas espirituales. ¿Habéis oído hablar de la ciencia infusa? Eso que te decían los profesores, ¿tú qué pasa? Que si no estudias, ¿qué te crees? ¿Que te van a venir las cosas por ciencia infusa? No, a veces nosotros pensamos que la vida espiritual nos va a venir por ciencia infusa, ¿no? Y no, lo que dice la Escritura es que hay que buscarla. Y no sé si habéis contado todas las veces que en la Escritura aparece eso de buscar al Señor. ¿Por qué hay que buscar al Señor? Porque hay que tomar una decisión y una determinación. Sin duda, el Señor nos va a ayudar y nos va a dar su gracia para buscarle, para arrepentirnos, para levantarnos, pero hay que tomar una determinación. Si creemos que la vida espiritual es algo importante para el creyente, que es como la raíz, que es lo más importante, que es lo que da estabilidad, lo que da vida y lo que da gozo y lo que da todo a nuestra vida, que es la raíz, la parte que está en contacto con nuestro Señor, que está oculto, debemos de tomarnos muy en serio pues esa vida espiritual. Hemos dicho que una planta tiene varias partes y que vamos a hablar de la raíz. La raíz, no sé si lo habéis visto, pero es algo bastante delicado. Muchas raíces están diseñadas muchas, casi todas, no sé si habrá algunas raíces, hay raíces que están hechas para estar en el agua, pero casi todas las raíces están diseñadas por Dios para estar en un sitio oscuro, húmedo, o capaces de buscar las fuentes de los nutrientes. Pero también las raíces son delicadas, la gran mayoría de las raíces son delicadas. Muchas raíces, si se les da el sol,
se le seca. Aquí en la parábola del sembrador habla de una raíz que tenía poca profundidad y dice el versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida espiritual requiere ciertos cuidados, igual que una planta requiere ciertos cuidados. Muchos pensamos que tener una planta en casa es echarle agua y ya está. Una hermana que nos quiere mucho y nosotros la queremos mucho a ella nos regaló una planta y la pobre planta pues ha hecho lo posible por sobrevivir. Nosotros hemos hecho lo posible porque esté con vida, pero no, la pobre no está muy contenta, que digamos, a pesar de... Pero claro, la verdad es que cuando hablas con alguien que sabe de plantas te dice, no, esta planta tiene que estar, que le dé la luz del sol, pero no directamente, que le dé la claridad. No, esta planta tienes que no sé cuánto y tienes que rolarla. Tiene ciertos cuidados, una serie de instrucciones que tú tienes que cuidar, usar, y la vida espiritual igual. La vida espiritual tiene una serie de cuidados, porque la vida espiritual es muy delicada. Podemos pensar algunos, bueno, muchos de nosotros pensamos que somos muy fuertes, que aguantamos lo que nos venga y que podemos estar un mes sin ir a la iglesia y sin leer la Biblia. Pero eso es falso. Eso es falso porque la vida espiritual es muy frágil. Es muy fácil que tú te apartes del Señor. Sí o sí. Es muy fácil apartarse del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer para apartarse del Señor? Descuidarte. Descuidar las disciplinas espirituales, como cuando me discipularon a mí me enseñaban que te decían las disciplinas espirituales básicas, ¿no? Que es la asistencia a la iglesia, la lectura de la Biblia, la oración. No, pues es muy fácil descuidar la vida espiritual. Y tenemos que ser primero diligentes a la hora de conocer los cuidados de la vida espiritual y de aplicar los cuidados de la vida espiritual. Y esto es con lo que con la ayuda del Señor vamos a compartir hoy aquí. El cristianismo es un asunto de vida, es un asunto de vida, no es un asunto de normas, de religión. A mí me resulta muy curioso cada vez que leo más la vida de Jesús en los 4 evangelios, que Jesús tenía muchas discusiones, pero las discusiones que tenía las tenía con gente muy religiosa, que eran los fariseos. Muchos de los fariseos no eran tan malos como nos lo pintan aquí, estos eran los peores, había fariseos más buenas personas, pero muchos de los fariseos estaban obsesionados con la religión, las normas, el cumplimiento y sobre todo con que te dieran cumplir las normas, que es lo importante de la religión, que es que te vean. A mí lo que me preocupa es que muchos cristianos, cuando leemos los evangelios, tomamos más ejemplos de los fariseos que de Jesús y nos volvemos más obsesionados por las normas que por la vida espiritual. Por el cumplimiento de la letra del mandamiento que por el sentido del mandamiento, más por los sacrificios que por el amor, por tomar referencia a una de las discusiones que Jesús tenía con estos fariseos. El cristianismo es un asunto de vida espiritual. ¿El cristianismo cómo comienza en una persona? Por una infusión de vida. Dice la Escritura que estamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo comienza el cristianismo? Algunos piensan que el cristianismo es simplemente cambiarse de club. Tú antes eras del club de los que a lo mejor eran de la religión X, pero ahora te has hecho de esta religión que es la mejor religión. Yo conozco una persona que nos decía esto. No, yo antes era de esta otra religión, pero ahora estoy en la religión evangélica que sé que es la buena. Esto es un error enorme, porque eso significa que no has entendido que el cristianismo es una cuestión de vida espiritual. El cristianismo comienza no cuando ponen los pies en una iglesia evangélica, sino cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado, el Espíritu de Dios mora en ti, te da vida espiritual y recibes también lo que dice Romanos 8, que es el Espíritu de adopción. Pasan un montón de cosas que tienen que ver con Dios entrando en ti, tocándolo todo y dando vida como dio Jesús vida a Lázaro. Despierta tu conciencia, esa conciencia muerta, pues ahora pasa a estar viva, despierta ese espíritu que estaba muerto, y viene a morar en nosotros y produce en nosotros tanto el arrepentimiento como la fe, como ese deseo de buscar a Dios. Es todo por obra de Dios. Entonces, el cristianismo es un asunto de vida espiritual, ¿Cómo podemos cuidar esa vida? Pues mirad, 2 puntos muy sencillos.
La vida espiritual, igual que la jardinería, debe de contemplar dos cosas. Primero, las cosas que le impiden crecer. Y segundo, los requisitos que necesita para crecer fructíferamente. Por ejemplo, una planta, por aplicar estos dos puntos, tiene enemigos que le impiden crecer. Recuerdo cuando Connie estaba en el pueblo donde vivía y entonces ella se puso a sembrar cosas. Pero aparecía por ahí la gente que es gente de campo, que a lo mejor no ha leído un libro en su vida, pero tiene las cosas muy claras, y entonces le decían, pero ¿cómo se te ocurre sembrar no sé qué cosa al lado de los pepinos? Y aquello era una atrocidad para ese hombre, y ese hombre, sin pedirle ni siquiera permiso, cogía la mata de lo que fuera y la arrancaba y decía, esto no se va aquí, pum, pum, porque es que eso mata el pepino y no sé qué. Y Ronnie calladita decía, hombre, este hombre sabe lo que dice. O sea, hay ciertas plantas que tienen enemigos que no pueden estar al lado de ellos porque le quitan la vida, porque a lo mejor esa otra planta usa los mismos nutrientes, vete tú a saber, pero que es nefasta para el crecimiento. Y la vida espiritual también tiene enemigos, enemigos que nos impiden crecer, que nos impiden estar llenos de vida y gozo. Y luego hay otra cosa, hay ciertas plantas que tienen ciertos requisitos y cuidados, cierta cantidad de luz, cierto riego, cierto tipo de abono, que les vienen muy bien. Y esta gente de campo te dice, mira, es que si siembras esto al lado de esto, es tan bueno como para esta planta como para esta otra planta. ¿Por qué? Bueno, eso tendrá su explicación. Pero la gente que simplemente, por un procedimiento muy básico que es la observación, lo saben. Lo saben. Bueno, pues la vida espiritual ocurre igual. Hay ciertas cosas que nos convienen, que son los cuidados que nos convienen para que tengamos una vida espiritual abundante. Bueno, pues vamos a hablar con la ayuda del Señor de estas dos cosas. Son dos puntos súper sencillos que yo creo que tenemos que oír continuamente, porque se nos olvidan. Primero, impedimentos para que nuestra vida espiritual crezca. Impedimentos. Pues voy a decir uno muy sencillo, muy fácil. El pecado sin confesar. El pecado sin confesar. Dice el Salmo 32, mientras callé, ¿os acordáis? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando hay pecado sin confesar, es muy interesante el Salmo 32, porque el Salmo 32 vuelve a utilizar la analogía de la planta, y solo que la planta es el ser humano entero, y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y luego más adelante, cuando habla de la confesión, dice, cuando está hablando del pecado, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Os acordáis? Muchos hemos memorizado el Salmo 32, a lo mejor de niños o de recién convertidos, ¿no? Bueno, pues vuelve a hablar de la planta, ¿no? Y una de las cosas que nos hacen mucho daño es el pecado sin confesar. Cuando atesoras y guardas celosamente dentro de ti mismo, no la palabra de Dios, sino un pecado secreto, un pecado al que quizás no estás dispuesto a renunciar. Dice otro versículo en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Este es uno de mis textos favoritos y que me conviene repetírmelo a mí mismo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fijaros, el que encubre, ¿qué es encubrir? Tapar, ¿no? Esto es como cuando tú estabas haciendo como estudiabas, que tenías un tedeo, llegaba tu padre y ponías delante el libro de literatura. ¡Pum! Eso es encubrir. El que encubre sus pecados, y algunos se preguntan, ¿tú por qué pones ese ejemplo? Porque yo era muy tramposo, evidentemente. El que encubre sus pecados no prosperará. Dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que un impedimento en nuestra vida espiritual es el pecado no confesado y cuando no estás dispuesto a apartarte de ese pecado. Yo conozco mucha gente que confiesa sus pecados. Es más, se los cuenta a todo el mundo. Es más, se lamenta de sus pecados, pero no está dispuesto a apartarse de ellos. Aquí lo que dice la Escritura es que ese pecado sin confesar y sin esa disposición a apartarnos de él es un estorbo en nuestra vida espiritual. Nos impide tener comunión con Dios. Mirad, una idea que también he visto muchas veces en la iglesia, no digo en esta iglesia, pero entre creyentes, es la dicotomía entre la vida espiritual y tu vida personal, la separación.
Es decir, yo soy un tío muy malo, muy mentiroso, muy cobarde, muy cínico, hago daño a las personas con mis palabras, pero soy muy espiritual. Soy muy espiritual. Soy chismoso, soy malo, soy tendenciero, me la juegas y no se me olvida. Te voy a esperar para devolvértela, pero soy muy espiritual. Y esta separación, y la gente que lo tiene como en compartimentos separados. Y dices tú, bueno, no, una cosa es mi relación con el Señor y otra cosa es el problema que tengo con este. O esta actitud que demuestro ante la gente en general. Y la Biblia dice que eso es pecado y que ese pecado es un estorbo espiritual. Y aunque tú pretendas creer que espiritualmente eres un gigante, un coloso de la fe o un hermano sanísimo y bellísimo, no lo eres. Porque hay un impedimento real. Mirad, a los maridos se nos dice esto con una claridad tremenda. Y esto es algo importante, ¿no? Dice en 1 de Pedro que si los maridos tratamos mal a nuestras mujeres, y ya no es simplemente que le pegues una bofetada a tu mujer, cosa que es impensable y una barbaridad, es simplemente que la trates mal, que la desprecies, que la hagas sentir mal, que la hagas llorar, que la trates mal. Dice que si tú tratas así a tus mujeres, dice que tus oraciones tienen estorbo. Tienen estorbo. Es decir, que tu oración no sube del techo, la oración rebota en el techo y te cae en la cabeza. Bueno, esto ya es cosa mía. Pero fijaros hasta qué punto el pecado es un estorbo en nuestra relación con Dios. ¿Hasta qué punto? El pecado es un lastre y un muro entre Dios y tú. Esto lo dicen a los maridos, pero yo creo que también este versículo no solo se aplica a nosotros, a los maridos, se aplica a cualquier persona. Tú al ver que has pecado sin confesar y sin la disposición de apartarte de él, y eso es como meterle a una planta estorbos para que crezca. Le da la luz directa del sol, no la riegas, le pones un montón de enemigos, le espurreas pulgones como si fueran chocolate por encima, te la cargas, la estás sembrando, pero sembrando de enemigos que le impiden crecer. Así que esto es algo muy importante. Mirad, mientras hay otros sitios donde se están predicando doctrinas extrañas, nuevas, fabulosas, el Señor nos llama a nosotros a predicar las verdades sencillas del Evangelio. Y una verdad sencilla y necesaria es el arrepentimiento para el creyente. El creyente ya tiene paz con Dios. Por lo tanto, el pecado, el efecto que tiene en su vida es un estorbo en su comunión con Dios, si realmente es creyente. Pero necesita practicar el arrepentimiento. Necesitamos practicar el examen de conciencia, examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestras obras y ponernos delante de Dios. A veces simplemente poniéndote delante de Dios salen las cosas a flote, como los cadáveres cuando están en el mar. Cuando te pones delante de Dios, la luz de Dios ilumina todas las trastadas que has hecho durante el día, todas las cosas que dijiste, que exageraste o que mentiste, todos los pequeños actos de cobardía y todas las cosas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, es necesario ponernos delante de Dios para que no solo nosotros nos examinemos, sino mucho más importante, que Dios nos examine a nosotros. ¿Y sabéis qué hace falta para eso? Tiempo. Tiempo. El tiempo que le dedicamos a otras cosas. El tiempo que le dedicamos a otras cosas. A lo mejor es la televisión, a lo mejor es coleccionar cromos o a lo mejor es mirar las musarañas. Pero es tiempo. Necesitamos tiempo que dedicarle al Señor para que el Señor nos muestre qué es aquello que nos está volviendo descuidados y qué es aquello que nos impide tener comunión con el Señor. Tiempo. Este es el gran reto del año 2011, de este siglo y de esta época. Tiempo. Tenemos tiempo de sobra. Creo que sí, ¿eh? Yo pienso, las mujeres, que sois las que menos tiempo tenéis, porque os echáis a vuestras espaldas vuestras cargas y si podéis las de los demás. Pero yo pienso, hoy en día tenemos un montón de máquinas que hacen muchas cosas. Quizás debamos de evitar compromisos para poder cuidar nuestra vida espiritual. Quizás debamos de dejar tareas para mañana, cosa que a las mujeres os cuesta mucho. Dejar algo para mañana.
Esto es algo que dices tú, oye, esto es digno de alabanza, ¿no? Una persona que hace todo lo que tiene que hacer el día de hoy. Pero hay veces que hay cosas que pueden esperar a mañana, para que ese tiempo lo dediquemos al Señor. ¿Cuánto tiempo? Yo no voy a decir cuánto tiempo, pues ya sería casi legalismo, ¿no? Y lo bíblico es media hora, no lo sé. Pero necesitamos tiempo, que pasar delante del Señor para cuidar aquellos estorbos, para quitar matorrales, plantas venenosas, para matar pulgones y cualquier tipo de cosa dañina para nuestra vida espiritual. Dice el Cantar de los Cantares, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la vida, la viña. Mirad, a veces no tenemos problemas, no siempre, ¿no? Pero a veces nuestros pecados o nuestros estorbos no son grandes estorbos. Yo no tengo problema con el terrorismo ni el asesinato, espero no tenerlo. Pero sí tengo problemas con pequeñas cosas que arruinan mi vida. Sí tengo problemas con pequeños pecados, bueno, sé que se puede llamar pequeños, pero pequeños hábitos, pequeñas conductas que arruinan mi vida, Y esas necesitan estar bajo el foco de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Esto del tiempo es algo en lo que tenemos que pensar bastante, porque mirad, tenemos varios mitos con esto, ¿no? Yo voy a hablaros de dos mitos que tenemos con esto. Una es la del cristiano jubilado y otra es la del cristiano de 1 entre 10.000. El mito del cristiano jubilado es de aquel hermano o hermana que dicen, ahora tengo muchas cosas que hacer, tengo una gran familia de la que ocuparme, tengo un gran trabajo al que tengo que servir y hacerlo bien, así que cuando esté jubilado me voy a dedicar a las cosas del Señor. Porque la vida espiritual más alta es la ociosa. Así que cuando esté jubilado y tenga más tiempo libre, podré dedicarme más al Señor. Y el Señor te dice, no, tú te dedícate ahora. Ahora es cuando Dios quiere tener comunión contigo. Más adelante no sabes si vas a estar o no, o qué va a ser de tu vida. A lo mejor es peor, tienes menos tiempo, no lo sabes. Pero Dios nos pide ahora. Así que ese es uno de los mitos, ¿no? De no, ya cuando estas cosas, la vida espiritual es para gente ociosa. Esto es lo que hay detrás de todo esto. La vida espiritual es para gente que no tiene nada que hacer, por holgazanes. Entonces, cuando ya tenga tiempo que sobra, ya me dedicaré. Pero no, lo que nosotros vemos en la Biblia es que la vida espiritual es para la madre que tiene 5 chiquillos, para el abuelo que tiene 20 nietos y para el hombre que tiene 2 trabajos y hace lo que puede con su vida. La vida espiritual es para todos, especialmente para todos. Ese es un mito, ¿no? El mito del cristiano jubilado. Bueno, este mito tiene una derivación, que es a ver si entro a trabajar a tiempo completo para poder dedicarme más al Señor. Como si la obra a tiempo completo pues fuera ser otro holgazán con tiempo libre y entonces ya puedes dedicarte a hacer muchas cosas. Seguramente no, porque yo los obreros que conozco, que son obreros que de verdad trabajan, pues es una complicación adicional. Tener que hacer todas las cosas, la carga que ellos ponen y aparte buscar al Señor. Y tienen que ser especialmente cuidadosos a la hora de administrar el tiempo. No debemos desear eso como una liberación de las cargas actuales. Lo que Dios nos llama es a tener comunión con Él ahora. Y luego el otro mito es el del cristiano 1 entre 10.000. Esto es como pensar, en el cielo hay una fábrica de cristianos, una cinta transportadora, y entonces los ángeles pues van sacando cristianos. Y de vez en cuando, por un defecto de fábrica, sale un cristiano, buenísimo, un santo, un dechado de virtudes y de amor. Este hombre no tiene ni tentaciones, es generoso, todo le sale natural. Y es un defecto de fábrica, solo que es un defecto portentoso, más que un defecto, es una virtud de fábrica. Entonces, esto es una idea que tenemos hoy en día en las iglesias ahora, ¿no? Entonces, de cada 10.000 cristianos hay uno que sale que el tipo es, este nació con los 2 pies en el cielo, no necesitó arrepentirse, nació ya santo. Esto, yo lo cuento así en plan exagerado para que os riáis, porque evidentemente es una tontería, es una necedad pensar esto. No existe el cristiano de 1 entre 10.000. Es más, el apóstol Pedro, cuando habla, dice, por la fe habéis recibido una fe igualmente preciosa a la nuestra. Y luego dice Pablo en Efesios, dice, hay un Señor, una fe y un bautismo. Quiere decir, hay solo un tipo de fe, no la fe de los supercristianos, los misioneros, los mártires y todos los superhéroes espirituales de la vida. No, y luego está la fe de los demás, que hacemos lo que podemos con nuestra vida, con nuestros trabajos
con nuestras familias. No. Dice, hay un Señor, una fe y un bautismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El hombre o la mujer a la que tú admiras es un hombre que tiene los mismos problemas que tú, pero que administra sus prioridades de manera correcta. Y la diferencia entre tú y él es que él administra las prioridades con más sabiduría. Porque tiene los mismos recursos que tú y Dios no es más tacaño contigo y con él es más generoso. No, sois iguales. Es difícil de entender, pero somos iguales. Somos iguales. Entonces, esto es 2 mitos. Bueno, hemos hablado de los cuidados de la vida espiritual. Yo he hablado de uno, el pecado sin confesar y sin disposición a cambiar de actitud. Pero ahora vamos a hablar si hemos hablado de los peligros a evitar, ahora vamos a hablar de los requisitos para cuidar nuestra vida espiritual. O sea, una planta necesita requisitos para que crezca fructíferamente, pues la vida espiritual también tiene requisitos para que pueda florecer espiritualmente, ¿no? Y mirad, os voy a dar uno solo. Diligencia. ¿Sabéis qué es diligencia? Que nadie diga que es los carromatos donde iban los vaqueros cruzando el este. No, no me refiero a esa diligencia. Me refiero a el empeño, la decisión, la determinación por tomarte en serio tu vida espiritual, el trabajo serio, firme, con una prioridad clara. Mirad, hace poco hice circular por la iglesia una predicación de un hermano que se llamaba Eric Bermejo. La hice circular por mi célula, básicamente. Este es un hermano muy mayor y me gusta mucho, es de mis predicadores favoritos. Yo soy como los cantantes, ¿no? Solo que en vez de coleccionar cassettes de música, colecciono cintas de Eric Bermejo y de otros predicadores. Y este tiene una frase, de las frases que le definen a él como predicador, y es: Dios no da sus tesoros a los que no cavan, a los que no se remangan, cogen la pala y empiezan a las 6 de la mañana a cavar, y cuando dan las 11 de la mañana dicen, caramba, un tesoro. Muchos de nosotros pensamos que los tesoros espirituales saltan de la Biblia y se nos ponen en el plato. Y algunos se sorprenden mucho cuando dicen, he leído un capítulo y no saco nada. Pues a lo mejor tienes que remangarte, coger la pala y empezar a excavar y excavar. A lo mejor el tesoro no está a 1 centímetro bajo tierra, sino a 3 metros. Y claro, cavar 3 metros de tierra, pedregal y todo eso cuesta trabajo. O traducido, a lo mejor tú crees que después de 5 minutos leyendo la Biblia no hay nada, pero tienes que excavar 30 minutos y tomar nota y hacerte preguntas y preguntarle al Señor, Señor, ¿y tú qué quieres decir con esto? ¿Y sabes qué va a pasar? Pues a lo mejor que te levantas después de 30 minutos y tampoco has sacado nada. Pero mañana vas a volver al mismo texto y de pronto, ¡plum! Mirad, el tesoro ese no estaba a 3 metros, estaba a 5 metros. Ahora, los tesoros de 5 metros son preciosos. Son incluso más preciosos que los tesoros que están a 3 metros bajo tierra. Porque los más profundos son los más valiosos. Pero claro, también hace falta excavar más. Mira, Dios te da todo. Dios te da la pala, te da las fuerzas y te da el tiempo. También te puede dar el deseo, si se lo pides. Porque algunos de nosotros a veces estamos muy desganados. ¿Sí o no? Seamos honestos. A veces... No sé, a veces las ganas de buscar al Señor y de orar no es algo que esté en ti, tienes ganas de otras cosas. Entonces la oración que tenemos que hacer es, Señor, dame el deseo, porque no lo tengo ahora, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que me conviene, pero pídeselo al Señor. Como el ciego le pedía al Señor, Señor, que vea, pues Señor, que tenga ganas. Y Jesús, que es bueno y compasivo, dice, yo quiero que tú tengas ganas. Recibe no la vista, sino las ganas. Entonces, la vida espiritual requiere diligencia y Dios no da sus tesoros a los holgazanes. Muchas veces somos como holgazanes consentidos que nos enfadamos porque la Biblia no nos dice nada en esos miserables y roñosos 3 minutos de lectura de un versículo y nos vamos a la calle diciendo, pues vaya, yo quería una especie de comida rápida.
Pero esta comida espiritual es una comida espiritual que es como la antigua. Se cuece lenta, lleva su tiempo, pero es mucho más sabrosa que la comida rápida. Buscar al Señor. ¿Por qué la Biblia dice que hay que buscar? Lo dije antes, pero lo voy a repetir. Buscar implica buscar con diligencia. Buscar con diligencia. Tú puedes buscar una moneda que se te ha caído y la buscas en los bolsillos y la buscas encima de la mesa donde dejas las llaves a la entrada de casa. O puedes buscar moviendo todos los muebles, sacando todo lo de los armarios. Eso es buscar y eso requiere mucho más esfuerzo. Bueno, Dios quiere que le busquemos así, con esa diligencia y con esa determinación. Ahora tenemos el verano por delante. ¿Sabéis qué pasa en el verano? Hay algunos que no leen mucho durante el año y entonces empiezan el verano con un montón de libros. Lo que ocurre en el verano es que yo no sé por qué, pero es cuando menos leo. Yo leo más durante el año, que es cuando voy en metro, que es cuando tengo tiempos que estoy ahí esperando a alguien y me pongo a leer. El verano también, algunos sí tenemos mucho más tiempo, pero también lo perdemos más. Otras veces en el verano tenemos más compromisos familiares, porque estamos en la casa de la playa con un montón de gente y lo que vamos a necesitar es quizás más diligencia, mucha más determinación, pero lo necesitamos. Yo os propongo que este verano dediquemos más tiempo al Señor, más tiempo a buscar al Señor. Yo os recomiendo algunos truquillos que yo uso, pero que a mí me ayudan mucho. Yo soy incapaz de leer la Biblia sin un cuaderno. Y tengo cuadernos ahí y documentos en el ordenador de ficheros que el día que me muera dirán, mi nieto, mi tataranieto, quien sea, a este tío que le pasaba, que lo escribía todo. A mí me resulta muy útil escribirlo todo, escribir lo que pueda. Leer la Biblia y anotar algo. A veces lees la Biblia y encuentras algo interesante, lo pones en tu memoria, pero tu memoria a veces es como la de un niño, ¿no? Que se distrae de una cosa a la otra y a la otra y dices, ay, ¿qué fue aquello que me dijo el Señor? No me acuerdo. ¿Y cuánto más lo que te dijo el Señor hace un año? Entonces conviene tomarnos tiempo para anotar las cositas que el Señor nos ha dicho. Leer la Biblia con pausa y anotando las cosas con las preguntas. A veces conviene escribirlo todo, hasta las oraciones, ¿no? Oye, escribe una oración y eso puede ser de bendición. A mí el verano hay una cosa que me gusta mucho hacer, que es coger un libro de la Biblia y darle vueltas una y otra vez y anotarlo todo. Yo empecé a estudiar la Biblia cuando una vez le escuché a David Burr precisamente, que él decía que él empezó a estudiar la Biblia de verdad cuando se dedicó a escribir sus propios comentarios. Pero esto no lo dice David Burr cuando empezó a publicarlo, esos comentarios que tiene comentarios que bueno, es de una proliquidad tremenda. No, él habla de chaval, él habla de jovencito, de poner a escribir sus propios comentarios. Y yo creo que la forma de estudiar la Biblia es ponerte a escribir tus propios comentarios. Yo lo he hecho con algunos libros. Bueno, lo tengo en mi página web en internet, o sea, si queréis verlo, tengo un comentario de Gálatas, es penoso. O sea, como comentario deja mucho que desear. Pero fue una cosa que me dediqué un verano a estudiar Gálatas y al final, como lo hice en el ordenador, dije, pues lo voy a poner en mi página web, ahí está, publicidad, estudios-bíblicos.org. Ahí tenéis más de 100 estudios bíblicos. Más de 100. Ya podéis hartaros. Si no tenéis suficiente con bien la iglesia, ahí ya os podéis aburrir. Entonces, necesitamos hacer ese tipo de cositas, que es trabajárnoslo un poquito. Lo que mejor funciona a ti. O sea, yo tampoco quiero establecer normas, pero sí necesitamos tiempo y necesitamos diligencia. Así que, hermanos y hermanas, que este verano sea fructífero, que sea un verano de buscar al Señor, de buscar aquellas cosas que nos apartan de Él y aquellas cosas que nos acercan a Él, y de tomar diligencia, de tomar mucha diligencia y de tomar mucho tiempo para hacer las cosas que nos convienen. Porque el Señor nos bendiga.